iniciándose la grabación, me había olvidado, pero Gracias. está grabando. En líneas generales, como pautas globales del examen, va a entrar desde la unidad 4 a la unidad 6. Son 3 unidades, pero son 4 clases. Porque acuérdense que la unidad 4 se desdobló en 2, que fue la que tuvieron con Kate, y después ya las 3 que tuvieron conmigo, ¿sí? Vamos a ir ahí paso a paso, un poco. Viendo. La unidad 4 es, en líneas generales, enfermedades psicosomáticas y creo que se llama repensando las patologías desde una perspectiva psiquis-piel, es como súper englobador. Lo primero que vieron con Kate es el DSM. Por supuesto, DSM, sí. Cuando hablemos del DSM no es necesario que ustedes sepan el DSM de pe a pa, sino cuáles son sus categorías centrales, ¿sí? De qué hablamos cuando hablamos de trastorno mental. No me importa que se sepan la historia de creación del DSM, digo, eso no me importa que sepan formular un caso a partir del DSM. Sí que entiendan cuál es la lógica del DSM, que el DSM propone un montón de diagnósticos para orientar los tratamientos, ¿sí? En función a signos y síntomas, ¿no? Que son estas cosas que puede relatar el paciente o las cosas que nosotros podemos observar en su conducta. Que no todas las líneas de psicología usan el DSM, hay muchas que no lo usan, el psicoanálisis es una de ellas. Sí lo usa la teoría cognitivo-conductual, está mucho más enlazado a eso, en las 2 grandes ramas que hay acá en Argentina, si se quiere, la TCC por un lado y el psicoanálisis por el otro, va más de la mano de todo lo que vieron en la TCC. No les vamos a pedir que sepan diagnosticar a una persona a partir de los signos y síntomas que vean, porque eso no es el rol que ustedes van a cumplir como profesionales. Sí, de los trastornos que vieron, ¿no? Ustedes vieron el trastorno dismórfico corporal con Kate, y Kate les explicaba, bueno, está dentro de esta categoría de trastornos, ¿por qué? ¿Qué rasgos tenían en común? Sé que vieron los obsesivos compulsivos, los trastornos de ansiedad, ¿sí? Vieron 3 categorías, si no me equivoco, con Kate. Usen esa guía mucho para estudiar el DSM, no se vayan mucho más de allá. Usando como la clase y el PowerPoint para guiar su lectura del DSM, pero no es que les voy a preguntar, bueno, enumérenme 3 rasgos que tienen los pacientes con ansiedad generalizada. No, ¿sí? Sí que entiendan cuál es la lógica, que son como que se arma un conjunto, ¿no? Todas las personas que cumplen con estos ciertos rasgos entran dentro del conjunto de los diagnósticos que se proponen. Que eso sirve mucho para planificar los tratamientos, ¿no? Poder saber más o menos cuáles son los signos y los síntomas de cierto tipo de trastorno va a permitir orientar los tratamientos. Eso como en líneas generales del DSM, pero sí. Te hago una pregunta. Cuando dice, en una de las preguntas que está en la unidad 4, que dice, ofrece un lenguaje común entre distintas disciplinas. Eso no, no entendí esa parte, ¿a qué se refiere? Porque nos permite entendernos Sí. entre distintos profesionales, ¿sí? Si yo a cualquier psicólogo, a cualquier psiquiatra, a cualquier médico, incluso a ustedes ahora, ¿no? Que pasaron por esta cursada y que tuvieron su escuetita formación en psicología que les propone la universidad, y yo hablo de un trastorno dismórfico corporal, ustedes saben de qué estoy hablando. Porque hay cierta cantidad de rasgos que hay que cumplir y ciertos que no. Eso simplifica mucho el laburo en equipos interdisciplinarios, porque sabemos todos de qué estamos hablando. Incluso los profesionales que no laburan con el DSM dentro de la psicología saben de qué se habla cuando se habla de eso, ¿sí? Porque el DSM es un lenguaje común. Ese fue uno de los objetivos del DSM cuando se forma, ¿sí? Así como el DSM está la CIE 10, que es otro manual de similares características de la Organización Mundial de la Salud, ¿sí? Está bien. Pero es necesario que nos podamos comunicar, sobre todo originalmente pensado entre psicólogos y psiquiatras, pero eso después con la interdisciplina se fue ampliando a un montón de profesiones. Yo siempre les cuento que yo laburo en una institución, yo laburo con terapistas ocupacionales, musicoterapeutas, psicólogos, trabajadores sociales, estamos en contacto con los psiquiatras de cada uno de los que asisten ahí, y todos sabemos de lo que hablamos cuando hablamos de una categoría del DSM. Perfecto. Gracias. No, de nada.
En esa misma clase con Kate, vieron un texto que es súper ameno de leer, porque es una clase que está desgrabada de Alicia Stolkiner. Ahí es muy importante que ustedes puedan ubicar qué características tiene la definición de salud que propone la Organización Mundial de la Salud y cuáles son las críticas que Alicia le hace, que no es lo mismo, ¿sí? Muchas veces surge confusión, no sé si lo hablaron con Kate en el examen, en relación al carácter político de la definición de salud, y que muchas entienden que lo que Alicia critica es ese carácter político. No es eso lo que Alicia critica, la definición de salud siempre es política, porque a partir de eso se van a tomar medidas en los distintos estados, y no es algo malo que sea política, de hecho está bien que el Estado se haga cargo de la salud de la gente, y cómo la comprendamos va a tener impacto en cuáles sean esas políticas, ¿sí? Que la Organización Mundial de la Salud plantee un completo estado de bienestar físico, psíquico, social, permite un avance muy, muy grande en ese momento, que es hacernos cargo de la salud, primero entendiendo el rol que cumple ahí el estado de bienestar, ¿sí? Que no es inocente que utilicen esas palabras, ¿no? En el momento del nacimiento de los estados de bienestar, del estado interventor, del estado haciéndose cargo de las políticas públicas de salud. No es menor también en un contexto como el actual que podamos comprender que esa es la definición de salud de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Que es que el Estado se tiene que hacer cargo, los Estados parte, y que es el bienestar psíquico, social y físico, ¿no? Como esta mirada más holística, si se quiere, del ser humano. Las críticas vienen por otro lado, que es desde la postura de Alicia Stolkiner, ¿no? Desde su formación en la salud social y salud colectiva, ella dice, bueno, el completo estado de bienestar no existe. Porque el malestar en la cultura y todas esas cuestiones que Alicia propone, la idea de que el bienestar absoluto es algo imposible, y que también pensara que es una definición un poco estática, ¿no? Vieron que Alicia habla del proceso de salud-enfermedad, no habla de una cuestión de, bueno, la ausencia de enfermedad no es un estado completo nunca la salud, sino que hay que pensarlo más como un proceso. La crítica va hacia la perspectiva estática que tiene la definición de la Organización Mundial de la Salud, no a su dimensión política, ¿sí? Esto como un error que suele ser frecuente. No sé si tienen más preguntas sobre esa clase. Me parece que... Volviendo al tema de trastorno, ¿te refieres a los trastornos, síntomas somáticos, por ansiedad, por enfermedad, por conversión y fácticos? Son esos lo que hay que tener más en cuenta, ¿no? Sí, poder entender las características generales de esos trastornos, ¿no? De esos grandes grupos que son como los capítulos en el DSM, los trastornos y síntomas somáticos, como está dividido en partes, y dentro de uno de todos esos grupos van a encontrar el trastorno dismórfico corporal. Que si pensamos qué características tiene, ¿no? Que es esto de que había muchas compulsiones que podían ser a partir de acciones o a partir de pensamientos obsesivos y compulsivos en relación a algo, ahí ya hay un guiño de hacia qué gran grupo de trastornos se asemeja. Pero sí, las características generales de esos grupos de trastornos, sí. Gracias. No, de nada. Después, ya yendo a las clases que tuvieron conmigo, acá voy a esforzarme por no ponerme repetitiva con lo que ya vimos. En la primera clase que tuvimos para esta segunda mitad, vimos la ficha de cátedra sobre psicosomáticas, que es corta, pero que condensa un montón de información. Sí, es importante que la tengan en claro. Siempre hay preguntas de examen sobre esa ficha, y aténtanse que digo preguntas en plural, ¿sí? Les puede tocar más de una pregunta sobre esa ficha, porque condensa un montón de teorías todas juntas, ¿sí? Que puedan entender, por un lado, lo que propone Noemí Canteros, ¿no? En relación a, bueno, ¿qué características tienen los pacientes con enfermedades psicosomáticas? Y ahí está el trastorno en el logro de la identidad, ¿no? ¿Qué quiere decir ese trastorno en el logro de la identidad? Que era la incapacidad o los fallos a la hora de diferenciarse como uno diferente a los demás.
y poder interactuar, ¿no?, con el entorno a partir de esa diferenciación, que estos pacientes tienen esta modalidad defensiva particular, que es la hipersensibilidad narcisista, que tiene que ver con la susceptibilidad frente al entorno, ¿no?, frente a las ofensas, creo que dice el texto, y cómo más o menos se explica esa modalidad defensiva, que no explica la causa, ¿no?, sino que explica cómo se presenta. En general, yo me acuerdo que en esta clase hablamos bastante de qué era la función paterna, ustedes vieron que el texto la menciona bastante por arriba, entonces yo no les voy a pedir que me expliquen el complejo de Edipo y qué rol tiene la función paterna en la constitución del psiquismo, sí entender que en estos casos puede haber algún tipo de falla, y puede ser como una suplencia frente al déficit de esa función paterna, pero siempre enlazado a lo que vimos de la madre suficientemente buena, que ahora me voy a meter un poco con eso, ¿sí? Pero esta ficha recontra claro lo que Noemí Canteros dice sobre los trastornos psicosomáticos, ¿sí? Y como enlazado a Noemí Canteros, puede haber también una pregunta, que no la nombre a ella, pero que sí nombre a Winnicott, ¿sí? Winnicott propone esas tendencias determinantes para el desarrollo. Yo creo que les puse algún ejercicio sobre eso, que eran la integración, la personalización y la apercepción o el ingreso personal y creativo a la vida. Que puedan entender con qué se vincula cada una de esas tendencias determinantes, ¿sí? La integración con el holding, la personalización con el handling. Yo sé que parecen muy parecidas, y la percepción con la presentación de objetos, ¿no? Yo sé que el holding y el handling a veces se suelen mezclar, cuál es de la personalización y cuál de la integración. Memorizarlo es la mejor manera que quizás se encuentran, pero sí saber que el holding tiene que ver con el sostén, que no es solo físico, sino que también es psíquico de esa persona, ¿no?, que tiene que ver con esa contención, y que el handling tiene que sí ver quizás un poco más con el manejo del cuerpo, porque acuérdense que cuando se forma como el yo medio psíquico, también se forma esta imagen del propio cuerpo en la cabeza, que después seguimos profundizando con otros autores más adelante, pero que son dos cuestiones en simultáneo. Si piensan el handling como de dónde viene, ¿no?, de hand, de mano en inglés, ahí quizás va a quedar más claro que ese es el que tiene que ver con el cuerpo más físico. Y la presentación de objetos como asociado a la tendencia de la percepción o el ingreso personal y creativo a la vida, que tiene que ver con esta responsabilidad de la madre suficientemente buena de presentar objetos, ¿sí? Y esto entendiéndolo como de permitir el contacto y la interacción con otros, que son objetos materiales del mundo físico y que son otras personas también, ¿sí? Y esto acá, llamaditos, asteriscos, signos de admiración, pónganle todos los colores del mundo. La madre suficientemente buena no es una madre que responde a todas las demandas del niño cada vez que el niño quiere y como si el niño fuera un pequeño déspota. La madre suficientemente buena es la que está ahí y responde a las necesidades de ese niño, pero también es la que se corre, ¿sí? Lo que tiene que suceder es que en ese ir y venir de esa madre, en ese estar y no estar, que se cree un clima de confianza lo suficientemente bueno, ¿no?, siguiendo un poco con el juego de palabras, para que el pibe sepa que la madre va a volver, ¿no?, y pueda construir la ausencia y la presencia como dos cuestiones que suceden en la cotidianidad, pero que esa madre va a volver. Vieron que los nenes, los bebés, no me acuerdo si les di este ejemplo, pero los bebés, hay un momento en el que los bebés, si la madre se va, lloran que parece que muy desconsolados, o la madre, el otro, ¿no?, quien sea su cuidador de referencia, con quien están más tiempo, quien responda a todas estas demandas y necesidades. ¿Octavo mes? Está bastante asociado a la angustia del octavo mes, sí, es porque no tienen en claro, no tienen construida la noción de ausencia y presencia, porque no saben que va a volver. A los nenes, si se les va la pelota atrás del sillón, no tienen ni idea que la pelota desapareció de su mundo para siempre, ¿sí? La permanencia del objeto, ¿no?, que el objeto pueda permanecer e ir y venir, es una construcción en el psiquismo. Entonces, la madre tiene que ir y venir de manera confiable.
el texto habla, no me acuerdo exactamente la palabra que usa, pero habla, ¿no? Como en esta paradoja del ir y venir, la madre tiene que ir, pero también volver, y ahí el padre, ¿no? La función paterna estaba ligada a ser el que garantiza que la madre tiene que faltar a veces, ¿no? Garantiza la falta, decía el texto, autoriza que eso suceda, y también, si la falta está autorizada, si el irse está autorizado, después permite que uno pueda ser el que falta, ¿no? Si lo pensamos ya más en la adultez, que alguien haya faltado originalmente en nuestra constitución psíquica es lo que nos permite a nosotros también poder ir y venir en un montón de aspectos. Sobre la madre suficientemente buena, enuncia como una gran definición, que es ese otro primordial que brinda su participación emocional y física y que tiene que acompañar al infante, ¿no? Traduciendo los mensajes del mundo, los mensajes de su cuerpo, estando ahí y respondiendo, pero al mismo tiempo tiene que tener la capacidad de acompañar el inicio de la separación. ¿Sí? Que eso que era una diada originalmente muy pegadita se puede ir separando. Tiene que cumplir las dos funciones. No me puedo pensar en un ejemplo de cuando un nene se larga a caminar, ¿no? Que lo acompañás, lo soltás, por momentos lo agarrás y lo soltás, pero estás ahí, pero lo soltás. Como que creo que eso es el... Generar un clima seguro para que se pueda dar esa separación. Exactamente eso. También cuando los nenes aprenden a andar en bici, los padres los largan, pero se quedan ahí, ¿viste? Como si vos te das vuelta, está ahí la persona que te está enseñando a andar en bici, no te están dejando solo. Tiene que ver con esa lógica, recontra. El último no. El siguiente autor que trae la ficha es Lieberman. Lieberman tiene una conceptualización sobre los trastornos psicosomáticos y el síntoma somático diferente, pero que está muy enlazada, ¿sí? Yo no les voy a pedir que me enuncien las diferencias de cada uno de los autores porque son prácticamente imperceptibles en esta ficha, pero sí que sepan, bueno, del trastorno narrador de la identidad habla Noemí Canteros, y Lieberman habla ya de los dos tipos de self, ¿no? De esta adaptación, esta sobreadaptación a la realidad exterior y el abandono, si se quiere, o la poca puesta en valor de lo que le pasa a uno mismo en estos pacientes, ¿sí? Él habla como de esta disociación de, bueno, estar todo el tiempo respondiendo a las demandas del ambiente, medio con una fantasía de omnipotencia. Es importante que sepan que la fantasía es de omnipotencia porque cuando uno responde todo el tiempo a las demandas del ambiente es porque cree que uno puede responder a todo, ¿sí? Que puedan ubicar, yo les dije que no se metan con la cuestión de que cuando habla del self realista sobreadaptado se refiere a eso como una parte psicótica de la realidad, porque es una expresión del psicoanálisis inglés que no tiene nada que ver con la locura, que es lo que nosotros tenemos asociado a la psicosis quizás, pero sí que sepan que hay un self realista sobreadaptado que tiene que ver con esto de responder desde la fantasía omnipotente a las demandas del exterior, y un self corporal sojuzgado, que es este cuerpo al que los pacientes no escuchan, ¿sí? Y después tiene una gran definición del síntoma somático, que es que toma el valor de denuncia. Tenía estas dos características. Toma el valor de denuncia porque viene a denunciar que hay un cuerpo al que no se está escuchando y se hace escuchar a través del síntoma, y al mismo tiempo es como un intento de recuperar, dice, la unidad psicosomática, de la integración psicosomática a través de hacer aparecer el cuerpo, ¿no? Si pensamos la unidad psicosomática como esa unidad entre el cuerpo y la mente, cuando al cuerpo no se le está dando bola, el síntoma no solo lo denuncia esta falta de atención, sino que también busca unirlos, porque bueno, ahora tu mente también está puesta en tu cuerpo porque apareció el síntoma, ¿sí? A grandes rasgos. Y sobre estos pacientes también dice Lieberman que tienen una dificultad para simbolizar, ¿sí? Es otra característica. Ustedes tienen que poder ubicar las características. La dificultad para simbolizar, entonces frente a la ausencia de símbolo aparece el síntoma, ¿sí? Yo les dije que es interesante la diferenciación que hace entre la enfermedad psicosomática y la conversión, pero que no nos íbamos a meter en ello, que simplemente era interesante para poder diferenciarlo de Freud, pero nada más. Hasta ahí la ficha, ¿sí? Después vimos el capítulo 9 de Ulrich,
que es el de patomimias, clave que puedan ubicar. ¿Con qué pacientes trabaja la psicodermatología? Que son los pacientes con problemas cutáneos debido a patologías psiquiátricas o los pacientes con problemas psiquiátricos secundarios a patologías cutáneas, ¿no? O como la causa-consecuencia invertida en los dos, tienen que poder saber a qué se dedica la psicodermatología, porque es con ese tipo de pacientes con los que vamos a laburar de aquí en adelante, y más o menos las características de cada uno de ellos, ¿sí? Y el gran concepto de este texto, el que seguramente se van a encontrar las de la primera fecha, las de la segunda, o en el final, o en el recuperatorio, lo que sea, se van a encontrar con preguntas de patomimias y las características de las patomimias. Las patomimias están dirigidas a un otro que mira. Las patomimias se pueden distinguir de las enfermedades de origen orgánico porque, si bien son muy similares, tenían características muy específicas. ¿Recuerdan que el texto hablaba de que eran extremadamente simétricas, o que se ubicaban nada más en lugares a donde llegaban las manos, o que tenían formas como de formas geométricas que no respondían al tratamiento? Entonces digo, nos podemos dar cuenta que es una patomimia. Probablemente no en el primer encuentro, pero sí nos podemos dar cuenta que es una patomimia, porque tiene características específicas, así como la parálisis histérica tenía sus características específicas que nos permitía darnos cuenta que eso no venía del mundo del orgánico. La patomimia también lo tiene, ¿sí? Y tienen que poder ubicar esas características. Siguiendo un poco más, ¿no? O sea, las patomimias de principio a fin. Como todo lo que hable de patomimias, eso es importante para el examen. Y después vimos que en los casos, vieron que eran 3 muchachas y que los casos eran súper gráficos, con fotos, etc. Yo no les voy a hacer preguntas sobre esos casos, pero sí, por ahí de alguna característica común que sale a partir de los casos, que tenía que ver, muy vinculado a lo que menciona la ficha de cátedra, ¿no? Que eran patologías de la identificación y de la constitución de la identidad, muy vinculado a lo que vimos del trastorno en el logro de la identidad que dijo Noemí Cantero, que tenían que ver, que eran patologías de la pulsión del apego. No les voy a preguntar qué es el apego porque no tenemos bibliografía al respecto de eso, pero sí entender que hay algo del apego que se está poniendo en juego. Y la indiscriminación entre lo interno y lo externo, eso también es importante, porque si nosotros ya con la ficha vimos que hay fallas en la construcción del yo, probablemente, o sea, se deriva de eso la dificultad de diferenciar lo interno y lo externo. Y el predominio de lo visual y lo imaginario. Esto es algo que aparece hasta el final de la cursada, ¿sí? El rol que tiene la mirada del otro y la mirada de nosotros mismos que podemos construir sobre nosotros, que ya vamos a llegar a eso, pero con Lacan vimos que nuestra imagen de nosotros mismos está construida a partir de la mirada del otro. O sea, lo visual tiene, cuando se refiere a lo imaginario, es un término lacaniano, pero piénsenlo como las imágenes, ¿sí? No mucho más sobre ese capítulo, sí después vimos el caso de la señora Sol. De nuevo, a mí no me importa que sepan en qué ojo le salieron las manchas primero a la señora Sol, sino que puedan, una vez que tienen leído el caso, saber los rasgos comunes y las enseñanzas para el tratamiento interdisciplinario. Yo se los puse eso en las prácticas que hicimos para este parcial, y podían responder cualquiera. Después, si no tipeás exactamente como yo les puse las opciones, les va a poner que está incorrecta, pero ustedes revisen a ver si alguna de las que pusieron tiene que ver con las que yo estoy nombrando, porque en el examen es a la inversa, yo les doy las opciones. Pero son re importantes, porque a mí no me interesa la señora Sol como sujeto, me interesa lo que de este caso se puede aprender, que es que los pacientes personalizan sus lesiones, entonces que las tratan como a una persona y que muchas veces es una persona significativa en su vida, que se pueden reproducir los modelos de comportamiento familiar en los consultorios y lo atentos que hay que estar a no repetir esos modelos de comportamiento, o a por lo menos saber qué consecuencias pueden tener esa repetición. La canalización de sentimientos a través de la enfermedad, ¿sí? Que se recontra pone en juego en los pacientes que
en el caso de la señora Sol, también lo vimos en el señor Rojo, digo, pero en los pacientes que expresan a través de su cuerpo sus sentimientos, independientemente del origen de la enfermedad, esa canalización de sentimientos va a agravar o mejorar la respuesta al tratamiento de cada uno. La asociación, esta es re importante, la asociación entre el campo de la mirada y los problemas de la piel. De nuevo, el rol que tiene la mirada del otro, ¿no? Ese otro que mira, ese otro al que le dedico este síntoma, ese otro que me acompañó en la construcción de mi imagen, ese otro que hoy tiene impacto en la modificación de la imagen corporal que yo tengo construida, ¿sí? Hay una asociación muy, muy grande entre la mirada y los síntomas somáticos, específicamente en la piel, ¿sí? La piel porque es lo que se ve, ¿no? Y después, como enseñanzas para el tratamiento, esos eran los rasgos comunes, como enseñanzas para el tratamiento estaba, ¿no? Bueno, hay que reconsiderar el hábito terapéutico. No podemos ir a como dé lugar, aplicando tratamiento tras tratamiento tras tratamiento, sin pensar en el sujeto ahí que tenemos. Y en cómo responde al tratamiento, y en qué etapa está de su aceptación de la enfermedad, vieron que yo les decía, bueno, una persona muy obsesiva, si vos le das un tratamiento que se caracteriza por tener un olor completamente espantoso, y esta persona tiene una obsesión con la sensación de pulcritud, no va a adherir a ese tratamiento de la mejor manera. No como poder considerar la singularidad de cada caso, la reconsideración del efecto placebo, ¿no? Y este ejemplo que daban de que el efecto placebo era mucho más que dar un fármaco, un medicamento que no tenía componente farmacológico, sino que era esta idea común, medio sentido común de placebo, de que no hace nada, sino que el efecto placebo es cualquier distancia que haya entre el efecto esperado y el efecto obtenido, ¿sí? Hablaba ahí de los masajes, de quién aplica la crema, de la creencia que el sujeto tenga sobre esa medicación o ese tratamiento que se ofrece. Y la jerarquización de la comunicación entre médico y paciente. Si no hay una comunicación clara, los pacientes terminan no adhiriendo al tratamiento, abandonan, ¿no? Si los pacientes no pueden ser honestos con los profesionales que tienen enfrente, les van a mentir, después no van a creer que su tratamiento va a mejorar en algún momento, se terminan yendo y no van nunca más, ¿sí? Eso como los rasgos claves del caso de la señora Sol. Hasta ahí, unidad 4. ¿Alguna consulta sobre la unidad 4? Pero es que todo lo de los casos clínicos es entender más o menos en general de qué se trata, ¿no? Cada ítem. Es probable que les aparezca el nombre del caso clínico. Yo en general les doy un montón de pistas para que sepan con qué ubicarse cuando les hago las preguntas. Entonces, muchas veces he preguntado, bueno, a partir de las enseñanzas que brinda el caso de la señora Sol, ¿cuál de las siguientes opciones es correcta? Alguno de todos estos rasgos le va a aparecer. Esa suele ser una pregunta de examen, por ejemplo. Pero yo no les voy a preguntar por la señora, o sea, no me importa la señora Sol, sino que es solamente una referencia para que sepan que estamos hablando de esto. Vieron que nosotras intentamos poner alguna referencia, entendiendo que son un montón de autores que hablan de cosas distintas. Si está nombrada la señora Sol, es simplemente para que sepan que son estas cuestiones a las que estamos apuntando con la pregunta, ¿sí? Igual, profe, crítica constructiva, ¿puedo? Sí. Porque en el parcial anterior, cuando apareció el caso Elizabeth, eran re parecidas. O sea, y yo ya, no es que lo tenía releído y estudiado y en esa fallé. O sea, y no era algo que lo decantabas, no era tipo que si tenías un conocimiento podías decantar fácil. Sentí que era muy como demasiado específico. Entonces tengo miedo Sí, en eso. No va pasando el caso Elizabeth. El caso Elizabeth está usado para que ustedes puedan poner las cuestiones de cómo se formaba el síntoma. Le dimos vueltas 1.000.000 de veces, todos los cuatrimestres nos sentamos a evaluar cómo preguntar eso sin que sea que por descarte, simplemente por leer la palabra representación, puedan saber de qué se trata, y porque es re fundamental nosotras estar seguras que ustedes entendieron cuál es el mecanismo. Entonces, son 4 opciones que combinan de manera distinta qué es lo que pasa al inconsciente y qué es lo que queda. Yo sé que es probablemente la pregunta más compleja del examen, del primer parcial,
no sucede así con estos casos, con lo de la señora Sol, por ejemplo, porque si ustedes comprenden los rasgos comunes que les estoy planteando ahora, probablemente va a aparecer uno que es, y todos los demás, va a decir exactamente todo lo contrario. ¿Sí? Un ejemplo, pónganse. Bueno, ¿qué aprendimos de la señora Sol? Les dice la pregunta. Y una de las opciones es, bueno, aprendimos A, que existe una asociación entre el campo de la mirada y el campo de la play. B, que los placebos no sirven para nada. C, que la comunicación entre médico y paciente tiene que ser asimétrica y unilateral. Y D, que los pacientes toman a sus lesiones como objetos que no tienen ningún tipo de vínculo con ellos, ¿no? Las últimas opciones son exactamente lo contrario a lo que el texto plantea. Sé que no fue así en el caso de Elizabeth, sé que es una pregunta compleja porque enrieda al momento de leerla. Y aceptamos la crítica y vamos a seguir buscando la manera de preguntar eso de otra forma que no sea tan enredado. Nos pasa todos los cuatrimestres lo mismo con esa pregunta, que es como la que sabemos que puede generar algún conflicto. Lo mismo pasa con la de Stolkiner que les decía sobre el carácter político de la salud. Es una pregunta que es re importante y que nosotras aclaramos mucho en las clases que no es una crítica que sea político, y termina sucediendo que al haber tantos autores se terminan mezclando y medio por, bueno, yo esta palabra la escuché, la terminan erigiendo, por eso ahora se los aclaro muchas veces. Pero bueno, yo en general cuando pregunto por la señora Sol es eso, hay una que es y todas las demás dicen exactamente lo contrario. Así que debería no ser tan complejo como lo de Elizabeth, ¿sí? Y sí, Daniela, sobre los casos, las preguntas serían como las del primer parcial, más sencillas incluso. Como es esto, sobre los rasgos comunes. ¿Sí? No sé si tienen alguna otra pregunta sobre esta unidad. Bueno, avanzo un toque, sí. Cualquier cosa volvemos igual si tienen alguna pregunta, bueno, a lo que me digan. Unidad 5 es prejuicios y publicidad. Ahí, como 3 grandes temas. Psicología y publicidad, que ahí van a tener que poder ubicar, que la psicología es una de las ciencias que se usa para la publicidad. Más o menos, ¿qué características, qué definiciones de publicidad encontramos ahí? Yo les marqué una como la que era la más englobadora, que tenía que ver con esto de que, bueno, es esta técnica de promociones que crea necesidades o exacerba deseos y que simplifica los medios para poder llegar a cumplir ese deseo o a consumir ese objeto, y que siempre había un fin económico de fondo, ¿no? No hacía en la propaganda que no había necesariamente un fin económico, sino que era una persuasión más política, ética, moral, religiosa. Los 4 falsos mitos tienen que poder ubicar, ¿por qué? Porque esos 4 falsos mitos se usan en la publicidad, que era el falso mito de la libertad humana. Entonces, ustedes tienen que saber que la completa libertad es una falacia, si es un mito. Nosotros no somos completamente libres, por mucho que nos gustara. El falso mito de la racionalidad, ¿no? Que es esta idea de que el falso mito lo que plantea es, bueno, las personas creen que toman todas sus decisiones de manera racional y objetiva. Nosotros sabemos que no. Eso no sucede porque tenemos un inconsciente, porque tenemos pulsiones, porque estamos influenciados por la sociedad, ¿sí? El falso mito de la conciencia, que es esta idea de, bueno, todas las decisiones las tomamos de manera consciente, y la verdad que no. Está la creencia de que sí, nos encantaría que así suceda, pero no es así. Y el falso mito de la percepción objetiva, que es esta idea de no hay manera objetiva de percibir la realidad, no hay una realidad objetiva que nosotros percibimos. Estamos muy atravesados por nuestra propia historia, por nuestra sociedad, por nuestra cultura, por el contexto en el que vivimos, ¿no? Si lo pensamos como con lo que avanzamos en la cursada, por las representaciones sociales de nuestra época, y a partir de eso vemos la realidad. ¿Sí? Tienen que poder ubicar estos mitos, ¿sí? En la autoevaluación en el campus,
Sí. Yo hice el ejercicio y justamente la respuesta que ponen como correcta están como 2 veces nombrada lo que es la racionalidad humana. Eso es O sea, porque... yo puse todo, no puse tal cual como era la respuesta correcta, pero bueno, estaban bien enumeradas los factores. Yo he tipeado mal porque hago esto mientras estoy en mi otro trabajo. Sí, está puesto 2 veces falso mito de la racionalidad humana y después pone otra vez falso mito de la racionalidad solamente. Me debo haber salido de la libertad. Por las dudas. Es muy probable que lo pueda editar. Pero bueno, de nuevo en este, que podían ser muchas las opciones correctas, con que ustedes sepan que son los 4, ahora lo voy a revisar igual, gracias por avisarme, porque estamos corriendo con él. Lo intenté hacer lo más rápido que puedan para que ustedes lo tengan y me salió mal, perdón. Y después entender que estos 4 falsos mitos no es que los estudiamos porque nos divierte, sino que porque facilitan los efectos de la publicidad. Porque, no lo sé, yo desde mi casa y ustedes desde la suya lo saben los publicistas, ¿sí? Los que se dedican a crear publicidad saben de este modo de funcionamiento que tenemos y lo usan a su favor, ¿sí? Después seguimos en ese texto con lo que Karl Hopland plantea de los factores para la eficacia persuasiva, ¿sí? Cuáles eran las características que tenían que tener, no les voy a pedir que me expliquen el estudio que él hace de la Segunda Guerra Mundial, no me interesa, sí que sepan que para que algo tenga eficacia persuasiva tenía que tener, la fuente tenía que ser prestigiosa y hábil, ¿no? No cualquiera puede hacer publicidad porque no todos tenemos prestigio y no todos somos hábiles para hacerlo. El factor sorpresa, el inicio con contenidos agradables y que las cosas más desagradables aparezcan hacia el final, ¿sí? Eso, con que los puedan nombrar, sí, no es lo que más me interesa de todo. Sí, cuando lleguen a los mensajes subliminales, es importante que ustedes puedan saber que acceden al sistema cognitivo sin que nos demos cuenta, porque están por debajo del umbral, ¿no? Esa característica que tenían. Y esto, de nuevo, acá le hacen un montón de asteriscos alrededor. ¿Hay una explicación fisiológica? ¿Es la única explicación? Seguramente no, pero que la hay, la hay. Entonces, cuando hay explicaciones fisiológicas, las abrazamos y las tenemos porque son las que podemos ver. Y la explicación fisiológica tenía que ver con la resistencia retiniana, ¿sí? Que era esto de que las cosas se mantienen en la retina unos microsegundos más de lo que nosotros las estamos viendo, y ahí nos explicaban cómo funcionaba el cine, ¿se acuerdan? Para que entiendan el fenómeno, que era una fotito atrás de la otra, pero como se nos queda un cachito en el cerebro, en la retina, parece que va más rápido y que se mueve. Y después, que el ojo humano es lento y que nuestro oído también es medio torpe. Lo que nosotros escuchamos a cierta cantidad de decibeles y nosotros vemos a cierta velocidad, pero aquello que nosotros no vemos, con nuestros oídos no pueden llegar a percibir de manera consciente y nuestros ojos tampoco, el cerebro sí lo puede decodificar. Podemos recibir mensajes de los que no somos conscientes. De nuevo ahí, falso mito de la conciencia humana, de la percepción objetiva. Pero si yo les pregunto en el examen si hay una explicación fisiológica, la respuesta es que sí. Y tiene que ver con la resistencia retiniana. Después, el otro fenómeno... La Gestalt, que estudia todo esto, ¿no? Todas las percepciones y cómo... Sí. Sus inicios, sus estudios iniciales tienen que ver con la percepción y con esta gran idea de que el todo es más que la suma de las partes. Nosotros no vimos la Gestalt, la menciona el texto, es re interesante, va mucho más allá de lo que nosotras podríamos llegar a presentar en esta materia, pero son ellos, digamos, como los principales aportantes de la psicología en lo que tiene que ver con la publicidad, al menos inicialmente, ¿sí? Porque son los que se dedican a estudiar cómo funcionan este tipo de funciones psicológicas. Miren que yo les decía en la primera clase, los objetos dentro de la psicología son múltiples, no todos estudiamos lo mismo. Freud de ninguna manera estudia cómo perciben las personas, él estudia otra cosa, la TCC estudia otra cosa, acá es la Gestalt, sí. El otro fenómeno que menciona el texto, ¿no? Dentro de esta explicación es la defensa perceptual, que tiene que ver con que, bueno, todo lo que
que es como chocante, si se quiere, ¿no? Que va en contra del yo y de nuestras creencias, nosotros no tomamos noticia, no somos conscientes de que eso llega como información. Lo cual no quiere decir que no acceda de forma inconsciente, ¿sí? No se defiende de forma consciente, pero eso de forma inconsciente llega igual. Sigue el texto, percepción subliminal. Hasta acá estábamos con mensajes subliminales. Después dice, bueno, percepción subliminal, ¿sí? Vinculada de nuevo a la resistencia retiniana y a la defensa perceptual, ¿sí? Y la definición era esta de que es la captación de estímulos que por diversos motivos no llega de manera consciente, pero sí de manera inconsciente. Es esto, es la capacidad de captar estímulos por debajo del umbral. No mucho más con el texto de psicología y publicidad, ¿sí? Las conclusiones están ahí. Las conclusiones hacen como un resumen de los textos en general, en este sirve un montón. Después sí, dentro de la misma unidad, siguiente texto tiene que ver con la imagen corporal. Y ahí sí. El concepto es imagen corporal. No es ni esquema mental, ni esquema corporal. Es imagen corporal. Entonces, aférrense a ese concepto, ¿sí? Porque es de eso de lo que nosotros estamos hablando, porque ese es el concepto más actual. Y es un concepto mucho más complejo que los anteriores, ¿sí? Porque acuérdense que Prusinski y Cash lo que hacen es profundizar todo lo que se tenía desde antes. Dice, como bueno, tiene un montón de cuestiones la imagen corporal. Acuérdense que cuando se habla de imagen corporal, se agrega el componente de la socialización, que hasta ese momento no se venía estudiando, era todo como más el esquema mental, la imagen mental, todos los conceptos previos a que nosotros lleguemos a tener la imagen corporal tenían que ver con la percepción más biológica, más física, lo que podíamos percibir del cuerpo, y si eso estaba mal, era porque algo fallaba a nivel perceptivo. Bueno, la imagen corporal corre todo ese peso de lo exclusivamente bio, si se quiere, e incluye toda la cuestión más social, conductual, ¿sí? Prusinski y Cash proponen 3 imágenes para entender este concepto, que es la perceptual, la cognitiva y la emocional, ¿sí? Primero, sí, cómo percibo mi cuerpo, su forma, su tamaño, sus movimientos. La cognitiva, todos mis pensamientos y mis creencias sobre mi cuerpo, los pensamientos automáticos, los pensamientos intrusivos, lo que me digo de mí. Y la emocional, que es cómo me siento con mi cuerpo, cómo me siento con mi cuerpo y con lo que con él puedo hacer, ¿no? ¿Es un afecto positivo o es un afecto negativo eso? Esas 3 imágenes son recontra importantes que las puedan ubicar, ¿sí? Y también que puedan ubicar que después Thompson agrega un cuarto componente que es el conductual. Dice, ojo, que también hay otro componente que tiene que ver con qué cosas hago a partir de esa imagen. Evito los lugares, voy igual, me tapo, me pongo ropa negra porque creo que así me veo mejor. Todas las conductas que pueden ser evitativas, en general, en los casos de una imagen corporal negativa, si se quiere hablarlo en esos términos, o positivas, si yo estoy completamente empoderada y tengo la imagen corporal más satisfactoria del universo, ¿sí? Eso es muy importante, y después de las 8 claves que proponen Prusinski y Cash, que son 8 claves de la imagen corporal, con que las entiendan, o sea, es muy probable que les preguntemos sobre esto, ¿sí? No que me puedan explicar cada una de ellas, pero sí que entiendan la cuestión global. Si una vez que ustedes entienden que la imagen corporal es dinámica, esto es re importante, la imagen corporal es dinámica, se puede cambiar, eso es importante que lo sepan. Que influye en la conducta, ya lo saben, de lo que dijimos de Thompson. Que influye en el procesamiento de información, sí va a tener impacto en cómo vemos el mundo, cómo analizamos las situaciones a las que nos podemos acercar o no. Que está determinada socialmente, es re importante, ¿sí? Que hay un impacto de lo social recontra fuerte, digo, pero son 8 claves que también se desprenden de la definición inicial, que se compone de pensamientos, de percepciones, de sentimientos, ¿sí? Todas esas 8 claves pueden elegir como 2 caminos para estudiar esto, o estudian bien la definición inicial y estas 8 claves decantan solas, o se estudian las 8 claves primero y después comprenden más la globalidad de la definición. Ahí es el tipo de estudio que cada una use. Para la formación de la imagen corporal dijimos que hay 2 tipos de influencias, que son las del pasado, ¿sí? Tiene que ver con todas las experiencias previas,
y las del presente, que tienen que ver con las situaciones actuales que refuerzan o no, o ayudan a conmover la construcción de la imagen corporal que tenemos hasta el momento, ¿sí? Que una imagen corporal tiene consecuencias cognitivas, que tiene consecuencias conductuales, que tiene consecuencias afectivas, ¿sí? En todos los planos en los que impacta la imagen corporal. Y que el objetivo, entonces, no debería ser cambiar ese cuerpo físico, sino laburar sobre la imagen corporal, porque por mucho que yo labure sobre ese cuerpo, si la imagen corporal es negativa, eso no se cambia con ningún tipo de intervención física, ¿sí? Esta idea de que lo que nos hace infelices no es el cuerpo, sino cómo nos sentimos con él, lo que pensamos de ese cuerpo, la imagen que tenemos de ese cuerpo, va por ahí. Y después llegamos a representaciones sociales, que es como el gran texto largo y muy teórico de esta unidad. Yo les marqué bien claro una definición de representaciones sociales, abrácense a esa definición y no a todas las demás. Y de nuevo, cuando agarran el texto, vayan con sus apuntes de la clase o con el PowerPoint, como sea que vean las clases, y a partir de ahí léanlo, porque hay un montón de cosas que no nos interesan, ¿sí? Yo en su momento les dije exactamente cuáles eran las cosas que no nos importaban. Sí que puedan entender que las representaciones sociales son dinámicas, que las representaciones sociales tienen que ver con las creencias del sentido común, que son los que nos permiten, tienen una función y es permitirnos comunicarnos. Sin representaciones sociales no nos podríamos comunicar con los otros de nuestro entorno, que tienen sus diferencias con el conocimiento científico y con el conocimiento de los mitos, porque tiende a simplificar la representación social, ¿no? Como hacer esto un lenguaje común y en el que todos nos podamos entender, y la ciencia medio que va para el otro lado, pero que busca cada vez más especificidades, que después nos alejan de la comunicación si no somos de ese campo, y los mitos que son inconmovibles, ¿no? Como la representación social es recontra variable, que tiene mucho que ver con las sociedades modernas, ¿sí? Las representaciones sociales, porque tenemos un acceso a información que suele ser medio un bombardeo constante, ¿sí? ¿Qué más de las representaciones? Les quiero ir al punteo que tengo acá porque no quiero que se enrosquen tanto con la representación social. La idea de que en la representación social el hombre tiene un rol activo, porque no solo las reproduce, sino que es parte de la creación de las representaciones sociales, ¿sí? Profe, una pregunta. Sí. ¿La familia dónde entra? Porque yo creo también que mucho de la imagen de cómo uno se ve tiene que ver, como te decían, puede ser la familia o amigos en el colegio, gordita, peticito, cosita. Entonces, en algún punto también como que uno se ve como te van diciendo. Eso que sería una representación, no, tampoco es. Eso está en el texto de imagen corporal, cuando habla de las influencias del pasado. Una de las influencias del pasado tiene que ver con la socialización. Creo que el titular que tiene es, ya te lo digo para no mentirte, la sociedad y la familia se llama, de hecho. Es una influencia muy marcada en la construcción de nuestra imagen corporal, sí. La representación social, si se quiere, tiene que ver más con, bueno, nosotros tenemos, si yo me junto con cualquier persona que viva más o menos en el mismo país que yo, tenga más o menos mi misma edad, y yo diga que una persona es linda, probablemente, por más deconstruidos que estemos, por más que sepamos que de los cuerpos no se opina, que la belleza es subjetiva, etcétera, etcétera, uno se arma medio una imagen ahí, rapidito, de qué es una persona linda, qué es lo atractivo, qué es lo no atractivo, qué es lo deseable, qué es lo no deseable, ¿sí? El texto no habla de representaciones sociales sobre la belleza específicamente, sino que habla de un concepto más general de representación social, pero digo, no sé, pensándolo más en mi campo, la representación social de la locura es tremenda. Si yo hablo de un loco, nos imaginamos todo, un chaleco de fuerza y una película de terror. Y por más que yo, por ejemplo, tengo una formación específica, sé que la locura no se ve así, trabajo con la locura, sé que no tiene nada que ver con eso, pero cuando una persona en la calle me refiere a un loco, yo sé de qué me está hablando. Es de ese loco de la representación social. ¿Sí? Una persona histriónica, una persona, ¿no?
las representaciones sociales me importa que se lo sepan así, como globalmente los rasgos fundamentales que proponen tanto Moscovici como Jodelet, ¿sí? Son los dos grandes autores que a mí me interesan. Que se pongan a diferenciarlos punto a punto de los otros constructos de la psicología social no es lo que más me importa. Si a ustedes les sirve saber esas diferencias para poder ubicar cuáles son las características fundamentales de la representación social, está bien. Pero de toda esa diferenciación, a mí me importa que se queden con qué es lo que sí es de representaciones sociales, ¿no? Que es el rol del hombre, el carácter dinámico, ¿sí? Producción, que son producto de la organización social, ¿sí? La representación social es producto y productora de nuestra propia organización social, ¿sí? Después hay una parte del texto que dice cuál es la presencia de lo social en los constructos psicosociales. Ahí también me parece que está interesante que entiendan que para que hablemos de una representación social tiene que haber un colectivo. Yo no puedo tener una representación social con mi grupo de 4 amigas, puedo tener un código común con mis amigas. Puedo entender con mis amigas cuando me refiero a X cosa a qué me refiero, pero no es una representación social, porque tiene que haber un colectivo para que sea una representación social. Y que es funcional siempre a las conductas y a la comunicación de los humanos. Como lo más global de representaciones sociales. No se vayan a hilar muy fino porque si no van a querer romper el texto. Tienen una parte en el texto que les habla del proceso, de los objetivos y del contenido de las representaciones sociales. Es más de lo mismo que venimos diciendo, quizás eso las ordena para estudiar, ¿sí? Pero es lo mismo, que son dinámicas, que sirven para comunicarse y que el contenido es el sentido común, a grandes rasgos. Hasta ahí, unidad 5. ¿Cómo vamos? No tengo punto de unidad 6. Bien, profe, perfecto. Y unidad 6 es lo que deberíamos tener más fresquito, ustedes y yo, porque no tengo el punteo en ese cuaderno. Así que vamos a ir juntas en esto. Recordar, repetir, reelaborar, el caso del señor Rojo, las 2 fichas sobre transferencia. El caso del señor Rojo no tiene contenido teórico que se diferencie de lo que vimos antes con la señora Sol. Se dieron cuenta de eso, me imagino, sino que es otro ejemplo más, ¿sí? Pero no tiene ahí mucha cuestión de la que nosotros podamos sacar. Sí, antes del caso, hay cuestiones en relación a los tratamientos, en relación a esto de que al paciente se le salen las verdades por los poros, ¿no? Y qué es lo que el dermatólogo ve y qué es lo que el psicoanalista escucha, como que esas características generales me interesa que puedan pescar, ¿sí? La importancia de la escucha, más que nada, eso sería como el gran titular. Después en el texto, en el examen va a aparecer con las palabras del texto, pero no es específicamente, el caso en sí mismo no trae contenido teórico nuevo, sino que es todo lo que está antes, ¿sí? De nuevo, cuando se pone muy lacañoso, ustedes siguen, pero quizás con lo que vimos del PowerPoint les sirve mucho más para estudiar esa parte. Después las fichas, me voy salteando algo, me avisan. No, recordar, repetir, reelaborar. Esto. Recordar, repetir, reelaborar plantea, primero, ¿cómo llegan los pacientes al dispositivo analítico? Nos cuenta Freud. Los pacientes llegan repitiendo conductas, síntomas. Llegan en el plano motor, llegan actuando, todavía no pueden recordar. Clave, el paciente cuando llega no puede recordar, el paciente cuando llega actúa y está en el plano del motor. ¿Qué va a buscar Freud en el tratamiento, manejando la transferencia como ese gran fenómeno que descubre? Bueno, va a tratar de que la persona pase del plano motor al plano del recuerdo, que pase de actuar a poder recordar, a hablar sobre eso. La transferencia la ubicamos ahí como este vínculo singular, inicialmente va a decir Freud, entre el paciente y el analista, pero nosotras ya sabemos, con esto se suelen confundir, la transferencia no ocurre solamente en el análisis, ¿sí? La transferencia ocurre en un montón de ámbitos, porque la repetición ocurre en un montón de ámbitos, ¿sí? Nosotros repetimos conductas, síntomas, rasgos de carácter, en todos lados. Y tenemos vínculos transferenciales en todos lados, y bienvenido sea que eso suceda, porque nos permite establecer un montón de vínculos significativos la transferencia. ¿Sí? Es importante tener vínculos de transferencia, que puede ser positiva
y eso empuja el tratamiento a que avance, o puede ser negativa y ser una traba, ¿sí? La transferencia hostil, dice una de las fichas. Para recordar, repetir, reelaborar, lo que más me importa que entiendan es eso. Que nosotros queremos pasar de la repetición al recuerdo, de la actuación a hablar, ¿no? A poder llenar las lagunas del recuerdo a través de tratar a esa enfermedad que se da en transferencia y toda esa repetición como algo actual. Pues tenemos más fichas sobre transferencias, ¿no? Y hay una ficha que nos cuenta que los pacientes se pueden enamorar del analista. Y está el amor de transferencia, y que el analista no puede responder a eso porque no es ético, porque no solo no es ético, sino que es una traba para el tratamiento. Porque si el paciente se enamora y uno le da cabida a eso, después ya no importa tanto curarse, porque me importa más ir a ver al analista porque me gusta. El amor de transferencia le poní como una definición escuetita, y creo que es ese texto, acá se me empiezan a mezclar las fichas porque yo siempre las pienso juntas, llegamos a, bueno, ¿cómo es el diagnóstico en el psicoanálisis? Todo bien con el amor de transferencia y que la transferencia sea necesaria, pero hay una diferenciación entre el diagnóstico en psicoanálisis y el diagnóstico en otras corrientes teóricas. Entonces, bueno, el diagnóstico en psicoanálisis es en transferencia, es a partir de la escucha, se puede modificar. El psicoanalista renuncia a esa certeza de saber absoluto, ¿no? Sino que se pone ahí a escuchar el saber del paciente. El psicoanálisis no etiqueta. La diferencia con el DSM es esto: nosotros, el psicoanálisis no arma una categoría en la que entran un montón de personas de la misma clase, como por ahí sí es la lógica del DSM, que para generar este lenguaje común arma una clase en función de los signos y síntomas. Bueno, el psicoanálisis no. Es una gran diferencia que tienen, y la gran discusión que tienen entre ambas, entre el psicoanálisis y el resto de las teorías. Es otro el objetivo. El diagnóstico se puede cambiar. Sí. ¿Es transferencia de conocimiento o qué? Yo nunca entiendo ese concepto. Cuando dice transferencia, ¿es del paciente al terapeuta, al paciente, es de los dos? Es un vínculo entre los dos. La transferencia tiene que ver, sí, inicialmente para que haya transferencia hay que suponerle un saber al otro. El paciente viene y te supone un saber, o sea, cree que vos sabés cosas. Si no, no se sentaría en tu consultorio. Lo mismo les va a pasar a ustedes. Ninguno de sus consultantes, ninguno de sus pacientes va a ir a su gabinete si no creen que ustedes saben cosas. Eso por un lado. La creencia de que el otro tiene un saber está. La transferencia tiene que ver con que ese vínculo que parece tan único, tan singular, tan libre de cualquier influencia de todo el exterior, que en el psicoanálisis se cree mucho que es así, o con los psicólogos, hay mucha tendencia a creer que el vínculo con el psicólogo es único en el mundo, porque ese espacio es muy singular, pero es un vínculo que está lleno de repeticiones, ¿no? De repetir nuestros modos de ser con la vida en nuestra relación con el analista. Para que se dé la transferencia, por supuesto que el psicoanalista tiene que estar dispuesto a que eso suceda, se tiene que prestar al juego transferencial. Pero es esta transferencia de modos, no es que es una transferencia de saber, sino una transferencia de las repeticiones, si se quiere. Que son muy sutiles, yo creo que no sé si les doy ejemplos. Siempre se me ocurren los ejemplos de donde trabajo porque lo veo a diario. Para mí es muy claro ver cuando en el vínculo transferencial que yo tengo con alguno de estos muchachos con los que trabajo, yo ocupo la misma serie psíquica. ¿Se acuerdan que yo les decía que hay como series, donde uno se comporta de manera bastante similar con personas que están ubicadas en la misma categoría? Y que en general los padres, los docentes, los médicos, los jefes ubican como la misma serie y no tiende a repetir ciertas conductas. Yo me doy cuenta muy, muy rápido cuando, por tener similitudes de edad, por ser mujer y que sean mujeres, o lo que sea, termino ubicada en la misma serie que los hermanos. Y a mí me hacen unos enojos y unos berrinches y me reclaman cosas que el contenido tiene que ver con lo que es de nuestro vínculo. El contenido puede ser un enojo porque puse un límite, pero es muy evidente que en realidad es porque estoy ocupando el mismo rol que ocupa ese hermano con el que hay tanto conflicto en casa, por ejemplo, ¿sí? Tiene que ver con eso la transferencia, con que nos ponen a jugar un rol
que no tienen tanto que ver o no es exclusivamente con Brenda como persona, ¿sí? Vieron que Freud dice, como el analista tiene que entender que todo lo que pasa dentro de ese dispositivo no es personal, no es con vos, es con ese armado que se hace en transferencia. Si lo pensamos como una transferencia bien pura, la del psicoanálisis, ¿sí? Pero después, la transferencia se da en un montón de lugares. La transferencia se da en el gabinete. ¿Por qué? Porque ustedes ocupan el rol del otro que aloja, del otro que recibe, ¿sí? A esa persona que muchas veces puede estar angustiada o buscando resolver algo. Ahora voy a llegar a la transferencia en el gabinete. ¿Pero ahí quedó más claro, Eli? Sí, sí, muchas gracias. No, de nada. Después del texto yo les decía, después del diagnóstico en psicoanálisis, hace una pregunta. En general, o en el examen, o en el final, o en el recuperatorio. Es una pregunta que suelo incorporar porque me parece que resume bastante, que es si es pertinente usar psicoanálisis o no en pacientes con patologías somáticas, cuando el psicoanálisis propone la espera, ¿no? Y en general lo que yo traigo dentro de esa pregunta es la respuesta que dan los autores, que es sí, es pertinente porque el psicoanálisis o el tratamiento de patologías psicosomáticas no busca reemplazar a el tratamiento farmacológico. Entonces, no busca reemplazar al tratamiento farmacológico, no es que dice, bueno, hay que suspender el tratamiento farmacológico y hacer un psicoanálisis y hasta que no termine el psicoanálisis no se puede seguir, ni dice solamente podemos trabajar con gente que no está medicada o que no está haciendo ningún tratamiento o ningún tipo de intervención sobre su cuerpo. No son excluyentes los dos tratamientos, ¿sí? Es en los pacientes con patologías somáticas, dice el texto, se refiere a gente que tiene padeceres que toman el cuerpo, no sé, un cuerpo sufriendo, un cuerpo que duele, un cuerpo que molesta, es controversial para algunos usar el psicoanálisis que propone esperar, porque mientras ese cuerpo se va a seguir expresando. El psicoanálisis lo que propone es abrir un espacio a la palabra, ¿sí? Que esa persona pueda desplegar una historia. Es esa la idea, que se pueda hacer una pausa en el activismo médico, dice, para que la palabra emerja. Y a partir de ahí, ver, pero que se pueda dar lugar a la palabra. Por eso se propone el tratamiento interdisciplinario. Los médicos no son muy amigos del psicoanálisis. Algunos. Depende. Es cierto que el modelo médico hegemónico y el psicoanálisis van bastante a contramarcha, pero el modelo médico hegemónico y la psicología en general van bastante a contramarcha a veces. Los que estamos en el campo de la salud mental, a veces tenemos unos encontronazos ahí. Digo que ese modelo médico hegemónico también atraviesa nuestra formación. Muchas veces también estamos muy atravesados por eso, pero depende. Yo me he cruzado con médicos que se llevan muy bien con el psicoanálisis y médicos que se llevan muy mal. Con psiquiatras que son más lacanianos que yo, y nada, la idea de la interdisciplina es que pongamos a dialogar esas profesiones, ¿sí? Y entender que no siempre los protocolos, muchos de los protocolos, obvio que existen por algo. Yo no soy una persona antiprotocolos y que ya no, que cada uno haga lo que quiera. Y no, hay que más o menos guiar la práctica profesional, porque si no, después nos llenamos de gente que se merece denuncia por mala praxis. Pero también, no olvidarte que ahí tenés una persona. Yo siento que la premisa básica, que parece muy simple, pero que no es tan evidente en el quehacer, es no tenés que olvidarte que enfrente tenés un sujeto. Fin. En líneas generales. Creo que no mucho más sobre la ficha, la primera que vimos sobre transferencia, y después la segunda, que es la de transferencia en el gabinete, les propone como varias cosas, ¿no? Primero, reconocer que la transferencia es un fenómeno que se da en el gabinete. Te escucho. No, creo que fue un micrófono que se abrió sin querer. Sí, Estela, coincido que ustedes que tienen un paradigma distinto. Sí. Sí, y el interjuego entre las disciplinas es lo que también los diálogos, las discusiones, los debates también nos llevan a ir pensando. Incluso dentro de la psicología también discutimos un montón. Está buenísima la discusión, digo, es enriquecedora.
sobre la transferencia en el gabinete también es súper cortita, es re amena. Y plantea como varias cosas. Primero, que ustedes van a vivir el fenómeno de la transferencia en el gabinete, sí. Entonces yo les pregunto en el examen, ¿la transferencia es un fenómeno que solo se da dentro del dispositivo analítico? La respuesta es no, porque ya sabemos que se da en otro montón de ámbitos. La conceptualiza Freud en el dispositivo analítico, pero se da en otro montón de ámbitos, incluido el gabinete. Lo que dice ahí el texto es que ustedes van a ocupar el rol del otro que aloja a ese sujeto que viene a su gabinete y que con su mirada amorosa, dice el texto, van a poder contribuir a cómo esa persona se ve. Y para explicar qué quiere decir esto del otro que aloja y contribuir con nuestra mirada como el otro se ve, traen el estadio del espejo de Lacan. Yo les decía que es un concepto por ahí recontra complejo, que lo vamos a simplificar y que en las fichas está simplificado, que tiene que ver con que para crear nuestra propia imagen de nosotros mismos es necesario que se dé el momento del estadio del espejo, que es cuando hay otro que con este medio mítico delante del espejo nos dice, ese sos vos. Más allá de ese momento, el ese sos vos y el juego del espejo de las mamás y los bebés, tiene que ver con que construimos nuestro propio cuerpo a partir de la mirada del otro. O sea, el otro que nos tiene que ver con esto de ese sos vos, que dice la madre, en realidad tiene que ver con una mirada que nos reconoce, ¿no? Que nos ve y nos reconoce como sujetos. Y que ese juego de la mirada del otro se va a dar todo el tiempo a lo largo de nuestra vida. Muy vinculado a lo que veníamos viendo con la imagen corporal y cuál es el efecto de la socialización y la familia, pero en términos lacanianos, ¿no? Entonces, no olvidarse que ustedes también van a ocupar el rol del otro que mira, y que si su mirada es amorosa, van a poder construir un espacio que sea mucho más acogedor, mucho más seguro para sus pacientes, sus clientes, consultantes, como los llamen cada una. Creo que no me olvido de ningún concepto de esa ficha, más que después les propone cómo construir un encuadre, que tenía que ver con el tiempo y el dinero. Eso me parece recontra claro, lo del tiempo y el dinero, que es que tienen que ponerle un precio a su laburo y tienen que establecer tiempos de duración, no solo de cada sesión, sino de un tratamiento que sean reales, que sean alcanzables y que sean claros para los pacientes desde el día 1. Si no, la gente, de nuevo, tiene que ver con lo de la comunicación médico-paciente. Si nosotros no somos claros, se van a ir. Creo que no me olvidé nada, así como mucho, muy importante de la unidad 6, pero me parece que es la más accesible. Que por ahí el texto más complejo es recordar, repetir, reelaborar, que después medio que camina solo. Pero las escucho. Muy claro todo, profe. La verdad que sí. Intenté hacer como un resumen. Pero, de nuevo, si acá en el examen tienen preguntas, me las mandan por mail o por el campus, yo se las voy a contestar. Lo mismo que la otra vez. Realmente lo resumiste espectacular. Gracias. Si me escriben el miércoles a las 4 de la mañana, probablemente yo no lo vea antes del jueves, el día del examen. Entonces, la única condición es esta, como no me escriban 4 horas antes del examen, porque capaz no lo leo, pero después si me escriben yo les contesto, no tengo drama. Lo mismo las que tengan que dar recuperatorio del primer parcial, no sé si hay alguna acá, escríbanos, el recuperatorio es más adelante, igual es el 23, un montón, pero bueno, estén atentas. Veo una mano levantada. ¿Cómo escribo? Ahí te estamos escuchando. No sé quién habló, pero te estamos escuchando. Y escribís, si alguien quiere escribir, arriba tienen que tener un simbolito que dice P y R. Si tocan ahí me pueden escribir y yo las leo. Hola, sí, soy Diana. Disculpa, tenía el micrófono activado, pero en realidad quería consultarte por el libro de psicoanálisis de la piel, que en una de las clases dijiste que lo ibas a pasar en PDF. Sí, me fueron escribiendo, pidiéndome para eso. Si me escriben al mail de la cátedra, yo después, si tienen una cuenta de Gmail, es mejor,
porque se los comparto por el Drive. El archivo es muy pesado para mandarlo por mail, pero les estoy dando acceso en el Drive a todas a ese texto, que viene siendo furor. Todas lo vienen pidiendo y las que lo vienen leyendo dicen que está bueno. Bueno, dale, entonces te envío un mail. Gracias, Sí. No, de nada. Como cuestiones generales del examen, acuérdense que es a las 5, porque es a la hora que nos dan el aula, que las vamos a esperar, que si llega a ver, se les demoró el subte, el colectivo, lo que sea, las esperamos, no hay problema. ¿Qué más? Lleven el documento o lleven la libreta, eso es muy importante. No dejen la grilla en blanco, por favor, que no quiero salir a buscar a nadie al pasillo para que la complete en el momento. Si se quedan, me van a tener que tener paciencia porque probablemente esté sola corrigiendo los exámenes, así que quizás tarde un poco más que la otra vez. Pero si se quedan, en el momento les puedo decir si tienen la posibilidad de ir a repechaje o no. Si ustedes se sacan un 3, tienen la posibilidad de algunas preguntas orales, que son o en ese momento o el viernes a las 5 de la tarde, por videollamada. Así que nada, si no se van a quedar a esperar la nota, estén atentas al mail, no al campus. Les escribo por el mail que tengo de ustedes de la lista que me dieron en la facultad. Así que les escribo por ahí a las que se fueron a, que tienen la posibilidad del repechaje. No sé qué más. La vez pasada yo me quedé un montón esperando y después publicaron las grillas nada más. Si cuando terminan los exámenes ponen las grillas, capaz uno no se tiene que quedar todo hasta el final, porque igual no dan las notas ahí. Salvo el que quiera quedarse porque sospecha de un 3. Claro. ¿Entendés lo que...? Las grillas, algunas compañeras se quedaron y les mostramos el examen. En la primera fecha es difícil porque son muchísimas. No sé si se acuerdan, eran como 120 personas la otra vez. Es eso, si sospechan de un 3, les conviene quedarse para el repechaje. Nosotros en el momento lo que les damos es la grilla y ahí, si ustedes se anotaron su grilla, más o menos pueden saber qué nota tienen. Porque, nada, es 9 para el 4 y después cada respuesta correcta es un punto más. Pero como ustedes quieran. Profesora, una consulta. Si estás como habilitada para promocionar y en el segundo va bien, ¿firmás libreta o no? Hay que ir al final para las libretas. Firmamos el día del final. Ah, ok. Sí, porque tenemos que pasar todas a las grillas, que corroborarlo de cada una, si tiene alguna superposición de examen, si tenemos el certificado, es como un lío administrativo que para no hacer macana las firmamos el día del final. Que los finales, de hecho, se superponen con las fechas de recuperatorio, las primeras fechas de final nuestras. Así que mientras ustedes están teniendo, algunas de ustedes recuperatorios del 23, creo que el 16 también, no estoy segura del 16, pero el 23 seguro, nosotros ya tenemos una fecha de final ahí. Así que va a ser un hecatombe de gente. El Después 16 es la primera fecha, 16 del 11. 16 y 23 es durante la cursada. Nosotros vamos a estar tomando recuperatorios ahí. El 30 es solamente final, eso para las que si se van a recuperatorio, el mismo 23 les decimos. Si tienen la Así que en ese caso el 16 se puede firmar si uno llegara déjame que les confirme si vamos a tener la ficha completa, porque como va el compañero todavía rindiendo, perfecto. Estar con Kate, cómo es la cuestión administrativa la maneja más Kate que yo, debo ser sincera. Le pregunto y se les confirmo. Si no, igual se puede ir en cualquiera de las 3 fechas. Está bien, perfecto. Gracias. No, de nada. Yo no tengo mucho más para agregar porque les escucho las preguntas, digamos, y vamos viendo. Por mi parte no hay más duda, profe. Todavía me queda el último tema a repasar, así que... Es Norma, que es para mí el más llevadero. Ya es como la conclusión. Vienen con mucho bagaje encima, como para que eso sea el inconveniente. Así que cualquier cosa le mando un mail o le escribo por el campus. Sí, las voy a estar leyendo. Tranquilas, es una instancia más entre todas las instancias que van a tener en su formación. Es una instancia más de aprendizaje. Les va a ir bien, porque les fue muy bien en el primer parcial, así que no debería cambiar eso ahora. Vayan tranquilas.
Y nada, las espero. Cualquier cosa me van escribiendo. Gracias, profe. Gracias, profe. Tengan un buen fin de. Igualmente. Muchas gracias. Buen fin de.